Ingeniero Armas, ya puede iniciar. Ya, gracias Darío. Buenas noches con todos. Bienvenidos, tanto a los que están bajo esta plataforma Zoom, como los que se están conectando en Facebook. Estamos aquí nuevamente como capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica para tratar este tema tan importante y tan crítico en esta situación actual, que es la producción y el almacenamiento de oxígeno medicinal, ¿no? Como ustedes saben, la única forma de guardarlo es en pequeñas cantidades, es a través de las botellas estas verdes que ustedes han visto en los noticieros, que son 10 metros cúbicos nomás, pero hay un método mejor, es guardarlo en forma líquida, o sea, para bajarlo a temperaturas criogénicas, para que el oxígeno se vuelva líquido, y con eso uno lo puede guardar en mayores cantidades y poderlo transportar con menos peso y más eficiencia desde las plantas. En este caso, el tema que les va a tratar el ingeniero Contreras es para guardarlo en los mismos hospitales, de manera que puedan suministrar al hospital y también suministrar o almacenar para suministrar en algún momento de una mayor exigencia. Bueno, el ingeniero Contreras ya es conocido por muchos de ustedes, es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, y tiene una gran experiencia en estos temas criogénicos, ¿no? Él ha sido el que encontró este sistema de almacenamiento de oxígeno medicinal en forma líquida, y esta es una importante contribución para las necesidades que tenemos aquí con respecto al oxígeno. Él es ingeniero mecánico con calificación de excelencia académica en su tesis de investigación. Obtuvo el primer puesto en el concurso de proyectos del 19 con Imera, en un sistema también de refrigeración de gas natural, biogás, procedente del estiércol de los caballos en el hipódromo de Monterrico. También es especialista en sistemas de producción de oxígeno medicinal líquido, como ya lo hemos dicho, y en plantas de liquefacción de gas natural. Actualmente es fundador y gerente general de la empresa All Energy Representaciones, que representa a EasyTech y Stirling Cryogenics, que van ustedes a ver en esta exposición. Entonces, agradeciéndole al ingeniero Contreras de esta exposición, que va a ser muy instructiva sobre los métodos del oxígeno, cómo mantenerlo, cómo almacenarlo, cómo producirlo. Sin más, agradeciendo su presencia y agradeciendo la presencia de todos ustedes, lo dejo en la palabra al ingeniero Alex Contreras. Adelante, Alex. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Armas, por su presentación. Un agradecimiento especial al capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias a los presentes por su valioso tiempo y su atención. Espero poder aportar criterios para mejorar la cadena de valor del oxígeno medicinal y tener mejor respuestas a futuro, de repente para una tercera ola que estamos a tiempo, ¿no? Nosotros ya hemos venido presentando esta alternativa de solución desde junio, julio del año pasado, en plena primera ola.
estamos insistiendo que esto es una alternativa viable, económica, sustentable económicamente para hacer competitivo este mercado, ¿no? Es un mercado muy especializado que pienso que los nuevos emprendimientos que han iniciado y están ayudando a esta demanda causada por esta pandemia, pienso que ellos pueden implementar la criogenia para dar valor agregado a este insumo y poder comercializarlo competitivamente y así también asegurar una verdadera demanda, una verdadera oferta, ¿no? Y no tener problemas futuros de desabastecimiento de oxígeno. Es importante mirar el futuro porque según especialistas, investigadores, este tipo de brotes pandémicos va a ser cada vez más frecuente. Nosotros como país biodiverso también somos uno de los más vulnerables a este tipo de brotes. Por ejemplo, ¿no? Yo leo bastante a columnistas científicos que opinan que por el calentamiento global las cumbres o los nevados se están derritiendo y las capas que antes, hace miles de años, estaban profundas, están quedando expuestas y con la probabilidad de activarse virus. Entonces, nosotros como país debemos procurar que la infraestructura hospitalaria sea la adecuada, mejore. Entonces, a eso tenemos que mirar. Bueno, voy a empezar mi exposición. Voy a hacer un pequeño descripción del contenido de esta noche. Vamos a ver, el primer punto que vamos a ver va a ser las formas de cómo obtener el oxígeno, ¿no? He enumerado 5 formas. La primera y la más tradicional es, en grandes volúmenes, es la destilación fraccionada del aire líquido. La segunda forma, y es la que se está implementando en varios hospitales del país, mediante sistemas PCA. La tercera forma, que de repente por cuestión de emergencia puede ayudar, también es la electrólisis del agua. Y las nuevas tecnologías, las nuevas investigaciones ya apuntan a tecnologías de membranas, incluso fotoionización. Vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos, ¿no? Para luego concentrarnos en los sistemas PCA, que analizando sus especificaciones, sus características, vamos a ver que es la más eficiente para producir el oxígeno medicinal, ¿no? Es el sistema más eficiente, más confiable, el que está usándose desde los años 60 en el mundo. Luego vamos a ver unas configuraciones de los sistemas PCA para producir desde el 93%, 95%, y una configuración especial para llegar al 99% de pureza. También vamos a ver los tipos de almacenamiento del oxígeno medicinal en estado gaseoso y en estado líquido. Y vamos a identificar las ventajas que nos brinda la liquefacción del oxígeno medicinal, el estado líquido de este insumo, sobre todo para facilitar la logística. Y un pequeño ejemplo de un proyecto de inversión para una planta de 60 metros cúbicos hora, que puede ser el tamaño de producción para un hospital tipo Cayetano Heredia. Entonces, después tenemos que tener presente siempre los datos del oxígeno
como átomo y como molécula, su número atómico 8, su peso molecular, su peso atómico casi 16, su temperatura de licuefacción menos 183, su temperatura de solidificación menos 218, su configuración electrónica. Son temas que luego es importante para cálculos, por decir, en electrólisis de agua se sirve toda esta información. Bien, entonces la primera forma, la forma tradicional de conseguir grandes volúmenes de oxígeno medicinal es mediante destilación del aire líquido. El aire primero hay que aspirarlo del medio ambiente mediante compresores grandes, se aspira y se comprime, ¿no? Se comprime a altas presiones y luego se descomprime, un efecto Joule-Thomson en varias secuencias que provoca un frío bien intenso, ¿no? Escalonadamente se hace este proceso y una vez que el aire baja su temperatura por este efecto de expansión, ¿no? Ahí vemos las turbinas de expansión. Entonces, baja su temperatura tanto baja que se condensa el aire. El aire, recordemos que está constituido básicamente por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.9% de argón y 0.1% un contenido de diversos gases, ¿no? Entre ellos el CO2, vapor de agua, un poco de monóxido, helio, varios gases más. Pero vamos a tener principalmente tres componentes, ¿no? El nitrógeno, 78%, oxígeno, 21%, y argón, casi 1%. Bueno, esa composición también va a depender de la altitud. En Lima es esa concentración de oxígeno. Sabemos que conforme vayamos escalando los Andes, esa presencia de oxígeno va disminuyendo. Entonces, este sistema se justifica cuando yo tengo mercado para los tres componentes, ¿no? Voy a hacer una inversión grande económicamente y voy a emplear bastante energía en licuar los tres gases, ¿no? El proceso de licuefacción es un proceso que demanda bastante energía y si vamos a licuar todo el aire, más todavía. Entonces, solamente se justifica si es que tengo mercado para los tres gases, ¿no? En el caso del oxígeno medicinal en los hospitales, y si queremos emprender un negocio de comercializar y distribuir oxígeno medicinal, sería el método más eficiente el PCA. Lo vamos a ver. Un sistema PCA es un sistema pequeños, o sea, pueden ir desde 10 metros cúbicos hora, 5 metros cúbicos, incluso los concentradores que para uso individual, personal, que produce 10 litros por minuto, son minis PCA, ¿no? Entonces, en las instalaciones para los hospitales van desde 10 metros cúbicos hora, 20 pueden llegar a 300 metros cúbicos hora, que es equivalente a 10 toneladas por día. Entonces, está conformado por un compresor que va a aspirar el aire, los filtros importantes para retirar las impurezas, las partículas de polvo, filtros coalescentes para retirar la humedad, los filtros de carbón activado para retirar los residuos de aceite. También tenemos un refrigerador para enfriar el oxígeno comprimido y retirar por condensación la humedad. Es importante retirar la máxima humedad porque en el almacenamiento vamos a evitar la formación de hongos y bacterias por esa humedad. Un aire seco ya almacenado en un buffer puede ya pasar al sistema PCA, que es una especie de 2 pulmones donde hay una zeolita al interior
que es la que va a absorber, en este caso, el nitrógeno para dejar pasar el oxígeno y así conseguir un oxígeno medicinal que va a tener normalmente 93 hasta 95% de pureza. El 5 o 7% restante va a estar conformado por nitrógeno y argón. Ambas sustancias son inertes, son inocuas para el ser humano. Entonces, nosotros, por decir, una persona saludable, respiramos un aire que tiene 21%, también aspiramos el nitrógeno, pero ingresa y sale como nitrógeno, ¿no? Igual el argón. En el caso de la enfermedad del COVID, como es afectado nuestros pulmones, depende del neumólogo la detección de esa afectación, ¿no? Por ejemplo, si encontramos que nuestro pulmón está al 50% afectado, entonces vamos a necesitar respirar un aire que tenga el doble de concentración de oxígeno. Por decir, en vez de 21%, vamos a necesitar respirar un aire que tenga 42% de contenido de oxígeno. Y así, conforme tenemos a un paciente más grave, el neumólogo va regulando esa concentración del oxígeno para que el paciente pueda soportar el periodo del tratamiento, ¿no? Y además que con estos dispositivos pulsómetros va detectando la saturación en la sangre y de acuerdo a ello va regulando la cantidad de oxígeno para el paciente. La otra forma de obtener el oxígeno, bueno, esta es una forma de electrólisis también del agua, ¿no? El agua es una molécula conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La electricidad continua, digamos, va a poder disociar esa molécula y va a producir, además de hidrógeno, oxígeno. Claro, este es un método empleado para producción de hidrógeno que luego puede ser usado como combustible, ¿no? Hay una investigación intensa en ese sentido, pero también el otro producto que se obtiene es oxígeno. Eso por la emergencia puede ameritar y estamos colaborando con una importante universidad para que se desarrolle este tipo por la emergencia, pueda llegar a los niveles de los concentradores portátiles, los concentradores individuales, pueda haber una alternativa, ¿no? Obviamente tenemos que hacer análisis de ese oxígeno en un cromatógrafo para verificar la composición, la calidad, la concentración de ese oxígeno. Este método demanda alta energía, ¿no? Más o menos hemos calculado, estimado, que demanda casi 8 o 10 veces lo que consume un PCA. Pero por la emergencia puede ser de repente una alternativa más rápida de conseguir el oxígeno. Estamos por iniciar los experimentos de esta alternativa. Bueno, la otra alternativa ya que se está estudiando, hay científicos peruanos en laboratorios destacados de Holanda que están desarrollando estas nuevas tecnologías de separación de gases mediante membranas transportadoras de iones, ¿no? Prometen que sea más eficiente el proceso de separación, pero todavía las membranas todavía tienen un precio bien alto, ¿no? Como toda innovación, como todo desarrollo, se espera que eso vaya bajando en el mercado, los precios. Y la otra obtención, la forma de separación de gases, también muy innovadora y que se está empleando para capturar el CO2 de contenido en el aire con tal de limpiarlo, es mediante una tecnología de fotoionización. Utiliza el hecho de que cada gas o cada molécula tiene una energía de ionización y esa energía de ionización la provee
onda de luz láser, de acuerdo a la frecuencia, enviamos esa onda y excitamos a la molécula que deseamos separar, la ionizamos. El ion es una molécula con una carga positiva o negativa, que luego por un campo eléctrico es desviado, ¿no? Ese gas que queremos separar es desviado. Son alternativas, en realidad nosotros como ingenieros estamos proponiendo también que las universidades, las principales universidades tengan laboratorios de separación de gases, que hagan investigación. Esta pandemia ha motivado el espíritu investigador de los estudiantes y egresados de las universidades para identificar estas alternativas, ¿no? Yo pienso que si hubiera más cultura de investigación, tuviéramos mejor capacidad de respuesta ante este tipo de problemas sanitarios. Bueno, ahora vamos a ver el método del PSA, un método ya demostrado. Como les indicaba, el aire es absorbido por un compresor del medio ambiente. Claro, vamos a tener que ver que ese aire ambiental también sea lo más limpio posible. O sea, no podemos, por decir, colocar la aspiración en una zona junto a una chimenea, o de repente donde haya un tránsito muy pesado y los vehículos contaminen con sus emisiones ese aire que vamos a utilizar para producir el oxígeno. De todos modos, los filtros van a saturarse seguro más rápido y hay que estar muy pendiente de la composición, de la calidad del oxígeno. Ahora, estos sistemas vienen con sistemas de monitoreo, con sistemas electrónicos BMS, ¿no? Que pueden monitorear los principales parámetros de funcionamiento del sistema. Cuando algún parámetro ya sale de un rango normal de funcionamiento, ya podemos actuar, ¿no? Para evitar llegar a algo más complicado que pueda comprometer el funcionamiento del PSA. Entonces, toda esa tecnología está disponible para tener una confiabilidad del suministro de oxígeno. Entonces, aquí hay una simulación, el aire representado por estas bolitas, digamos, esferas de color plomo, y el color rojo es el nitrógeno, y el color, verdes, es el oxígeno. Entonces, el PSA justo se denomina PSA porque es Pressure Swing Absorption, o sea, hay una presión oscilante de absorción, ¿no? Mientras en uno ingresa presión el aire, la zeolita que se ha elegido para absorber el nitrógeno, cuando está a presión, atrapa el nitrógeno y deja pasar al oxígeno. Entonces, cuando ya se libera esa presión, se regenera esa zeolita, libera el nitrógeno y está nuevamente lista para seguir el proceso. Entonces, por eso se denomina PSA. Ya el oxígeno a una concentración del 93 o 95% se almacena en un buffer y luego puede ser comprimido para el almacenamiento en botellas, puede alimentar a la línea o a la red de distribución de la clínica u hospital, y en nuestra configuración ponemos una línea más para lo que es la licuefacción. Aquí vemos una representación de una planta al 99% de pureza. También podemos llegar al 99% de pureza con la tecnología PSA, solamente que vamos a necesitar dos procesos de absorción. Recuerden que la zeolita está seleccionada para retener, para absorber al nitrógeno. Entonces ese oxígeno que es producido al 93 o 95% tiene nitrógeno y tiene argón. Ese argón, que al inicio en el aire era 1%,
como estamos separando el oxígeno, que es prácticamente la quinta parte, ese argón que no lo retiene esta ceolita, ya en el oxígeno va a pasar a ser como 4 o 5%. Entonces, el segundo PCA se va a encargar de recibir el oxígeno al 95% con, digamos, 1 o 2% de nitrógeno y 4 o 3% de argón. Y esa zeolita está seleccionada para que esta vez absorba al argón. Entonces, el nuevo proceso va a permitir un oxígeno al 99% de pureza. Son aplicaciones especiales. Algunos clientes lo solicitan. Bueno, nosotros desde el 2018 ya veníamos proponiendo a los hospitales la instalación de estos sistemas PCA y justamente la barrera que encontramos en ese entonces era que solamente era permitido el 99% de pureza. Entonces buscamos esta alternativa, pero ya la inversión ya no era tan atractiva, ¿no? O sea, la inversión era el doble. Y los análisis económicos, como vamos a ver más adelante, ya no lo hacían tan atractivo como inversión. Ahora que ya se ha corregido esa ley que permite nuevamente que el oxígeno medicinal sea aplicado desde el 93%, ya va a permitir que se desarrolle una cadena de valor, que se desarrolle la industria, inclusive la fabricación de los tanques aquí en Perú, ver también la zeolita, los diferentes, y verificar que la concentración esté siempre por encima del 93% para que tenga la certificación de medicinal. Además, vamos a ver las otras condiciones para que tenga esa condición de medicinal. Bueno, aquí les presento nuestra propuesta, ¿no? Cómo esta configuración ha sido empleada en Europa y tienen por ello mejor respuesta ante este tipo de brotes pandémicos y también como que valoran bastante la confiabilidad, la disponibilidad del oxígeno. El sistema se basa en un PCA, también muy semejante a los que hemos visto, solamente que hay una tercera derivación, ¿no? Puede abastecer principalmente la demanda instantánea de la red de distribución del hospital y puede, como siempre, almacenarse en botellas. Y la tercera derivación se almacena en estado líquido mediante un proceso de criogenización. Ahorita vamos a ver cómo funciona esta máquina, pero el oxígeno medicinal solamente transita por un intercambiador de calor en una zona súper fría de menos 200 grados centígrados y se condensa y por gravedad se deposita en un depósito criogénico. Entonces, ¿qué va a permitir esa configuración? Va a permitir que el PCA pueda funcionar continuamente, va a maximizar la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va a haber limitación en el llenado de las botellas, ¿no? Y siempre va a estar disponible, va a depender del tamaño del recipiente para almacenar el oxígeno líquido para que el PCA siempre funcione. En este caso, va a funcionar siempre, ya no es como los PCA convencionales, que una vez que se llenan las botellas se llega a la presión y si no hay demanda en la red del hospital, el PCA se apaga, ¿no? Como ha sucedido en estos meses de noviembre, diciembre, ¿no? Donde la pandemia ya había bajado sus contagios y los pacientes. No había demanda prácticamente de oxígeno, ¿no? Y los PCA han estado apagados. Entonces, si hubiera tenido este sistema de criogenización, esos PCA en septiembre, octubre, noviembre hubiese seguido funcionando y almacenándose en estado líquido. Recordemos que el almacenar en estado líquido representa una optimización del almacenamiento. ¿Por qué? Porque cada metro cúbico de oxígeno líquido, cuando se vaporice,
se va a convertir en 800 metros cúbicos de oxígeno medicinal gaseoso. Entonces, allí radica la solución a nuestra propuesta, ¿no? La primera ventaja va a ser que vamos a optimizar, vamos a maximizar el funcionamiento del PCA. Puede funcionar continuamente 6.000 horas, porque cada 6.000 horas se hace el mantenimiento preventivo de estos sistemas, y almacenar en botellas y en estado líquido. Y además, abastecer en simultáneo la demanda de la red del hospital. Esta es la fotografía del sistema más pequeño de nuestro criogenerador, donde recibe el oxígeno y se almacena en este tanque azul de 2.000 litros, por decir, se almacena, y aquí cuando ya se necesite disponer de esa reserva, pasa en este vaporizador y rápidamente se vaporiza a la presión adecuada para alimentar a la red de distribución. Recordemos que el oxígeno medicinal está a menos 183 grados centígrados y nosotros estamos alrededor de 20 grados centígrados, o sea, hay un delta de 200 grados centígrados que es suficiente para que el oxígeno se vaporice instantáneamente y alimente cuando sea necesario la red. Bien, el corazón del sistema de la criogenización está conformado por una máquina Stirling, un criogenerador. Consiste básicamente en un mecanismo parecido a un motor de combustión interna con su pistón, su biela, manivela, pero tiene otros mecanismos como un desplazador. El objetivo es que el gas de trabajo encerrado allí se expande alrededor de 900 veces en un minuto en esta zona superior y en la zona inferior se comprime. En la zona superior donde se expande es donde provoca esta absorción continua de calor. En este caso, el gas de trabajo es helio y esa absorción continua logra temperaturas de menos 200 grados centígrados, ¿no? Entonces, y en la zona donde se comprime el helio, se calienta, sufre un calentamiento, el cual, mediante un circuito de agua helada que es producido por un chiller convencional, retiramos ese calor del ciclo termodinámico. Lo importante aquí es que el oxígeno no está en contacto con las partes mecánicas, solamente necesita transitar por esta zona súper fría y se va a condensar y por gravedad se va a ir depositando en el recipiente criogénico. Entonces, reiterando las ventajas, ¿no? Como habíamos mencionado, la ventaja más importante es que vamos a maximizar la producción del oxígeno medicinal del PCA, ¿no? Porque con la licuefacción ya no vamos a tener limitación en el almacenamiento, ¿no? Va a depender solamente del tamaño. Nosotros hacemos análisis, configuraciones de acuerdo al flujo de la demanda de oxígeno en un hospital y de acuerdo a ello configuramos un tamaño del recipiente para que pueda almacenarse una producción continua de 10 días, por decirlo, ¿no? Ese almacenamiento de 10 días de producción va a servir en el caso extremo de que haya alguna interrupción de energía o haya actividades de mantenimiento del PCA, el almacenamiento líquido va a estar ahí disponible para que, de ser necesario, 10 días tengan abastecimiento del hospital. La segunda ventaja es que una condición física, ¿no? El funcionamiento continuo evita esos procesos de arranque y parada, ¿no? Y además permite un flujo constante del caudal de aire y el caudal de oxígeno. Eso permite también que el proceso de limpieza de los filtros sea el mejor, ¿no? Sea el óptimo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos paradas y en el momento de arranque siempre hay picos de sobrepresión donde las impurezas aprovechan y en esos instantes atraviesan los filtros y contaminan el insumo. La tercera ventaja es, como lo mencionó un especialista, un ingeniero que
que preside un comité de salud en el Colegio de Ingenieros, él valoró esta alternativa de como una redundancia en la calidad, garantía de la calidad clínica del insumo medicinal. ¿Por qué? Porque el proceso de liquefacción intrínsecamente necesita que el oxígeno que se va a licuar esté puro, no tenga vapor de agua o tenga lo mínimo de vapor de agua, no tenga CO2, tampoco tenga residuos de aceite, porque esas sustancias a menos 50, menos 60 grados ya se vuelven cristales y obstruirían nuestro intercambiador de calor. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que la calidad del insumo del oxígeno medicinal sea incluso superior a lo que exige la farmacopea europea. Por ejemplo, ¿no? La farmacopea europea admite un oxígeno con por debajo de 300 ppm de CO2. En cambio, nuestro sistema de liquefacción necesita que sea por debajo de 50 ppm la cantidad de CO2, ¿no? Para no tener dificultad en la liquefacción. La otra ventaja, bueno, que ya le he mencionado, es la gran autonomía que permite tener el oxígeno en estado líquido, producido allí mismo, in situ. Puede tener la autonomía para un funcionamiento normal del hospital de hasta 7 días. O también puede atender los picos de demanda, por decir, puede haber un día que vienen de frente el doble de pacientes o el triple. En realidad puede atender a picos de hasta 5 veces la demanda nominal del oxígeno. La otra alternativa, bueno, en el caso se facilita la logística, estar el oxígeno en estado líquido ya me permite, inclusive si tengo una sobreproducción, puedo ayudar a otro centro médico, ¿no? Puedo llevar un recipiente de 1 metro cúbico, es equivalente a 80 botellas de oxígeno gaseoso, ¿no? Nosotros vemos cómo estamos padeciendo por oxígeno y las personas cargando sus botellas pesadas, ¿no? Menos mal hasta el momento no sucede ningún accidente, porque esas presiones que están inyectándose ese oxígeno son 200 bares, 150 bares. Son presiones muy altas, presiones similares a las que usamos en el GNB, y el GNB tiene todos los cuidados posibles, y por esta desesperación no estamos teniendo los cuidados con estas botellas, ¿no? Hay simulaciones o videos donde, por decir, se rompe una válvula y la botella sale como un torpedo, ¿no? Entonces, tenemos que evitar a futuro el uso de botellas. Lo más práctico es tener el oxígeno en estado líquido y, como les digo, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, recipientes o microbulls, que se denominan estos recipientes criogénicos de hasta 5 metros cúbicos, fácilmente pueden ser manipulados por un montacargas, subidos a una plataforma vehicular y transportados al punto de consumo. Otra forma de llevar el oxígeno líquido ya desde una producción puede ser mediante cisternas en estado líquido, y abastezco a estos recipientes o microbulls que ya tienen algunos hospitales o clínicas y abastecen, ¿no? Esta clínica puede tener una producción in situ mediante un PCA y lo criogeniza y puede usar este mismo recipiente. Claro, una logística puede complementar esa disponibilidad o esa confiabilidad. También podríamos decir que esto es una producción y que estamos llenando el cisterna. Toda esa cadena de valor permite el oxígeno en estado líquido. Aquí tenemos una foto de los tamaños de recipientes del oxígeno medicinal líquido. Miren, estos recipientes deben ser de unos 250 litros y que van a representar, esto de aquí representa, y con sus ruedas fácilmente manipulable, representa a 20 botellas, ¿no? De esas pesadas. Imagínense, un paciente domiciliario con esto tiene para 20 días por lo menos.
De hecho, en una ciudad en Huaraz, en la primera ola, cuando tratábamos de ver soluciones, sugerimos que se adquieran estos recipientes porque había una producción de oxígeno líquido en la ciudad de Chimbote y así han resuelto unos meses, no han tenido problemas, este hospital ubicado en Caraz, no han tenido problemas, han llevado 3 recipientes de estos, desde septiembre tengo entendido, ha durado hasta enero esa cantidad de oxígeno para este pequeño hospital. Ahora que ya se les ha acabado, han ido nuevamente a Chimbote y lamentablemente no hay disponibilidad de oxígeno. Se está pensando en tener un sistema de producción en esta ciudad que está a menos altitud inclusive que Huaraz, ¿no? Entonces se puede poner ahí una planta de un PCA de 10 toneladas por día, como está, aprovechar que está a menos altitud para mejorar la eficiencia del sistema y abastecer a la ciudad de Huaraz, que está a más altitud de ser necesario. Bien, lo último es un modelo económico que vamos a ver para un tamaño de 60 metros cúbicos hora, un hospital similar al Cayetano Heredia, de repente el Loaiza, ¿no? Vamos a ver cómo nosotros presentamos estos modelos económicos con la finalidad de que consigan o produzcan un oxígeno medicinal en el sitio, vamos a ver que el valor o el costo de operación y mantenimiento para producir ese oxígeno va a salir alrededor de $1.50, ¿no? Versus los 8 soles que ya se estaba pagando antes de la pandemia, cada hospital compraba o licitaba a ese precio. Entonces, allí vemos que hay una diferencia de más de 6 soles que rápidamente va a representar la recuperación de la inversión en periodos de 1 año o año y medio. Entonces, son sistemas muy convenientes para los hospitales que por una especie de economía de escala y además de confiabilidad del suministro, ¿no? Es importante tener esta producción en el sitio. ¿Por qué? Porque no solamente por pandemia, sino puede haber obstrucción de las carreteras por algún desastre natural o bloqueo por las protestas, ¿no? Entonces un hospital no puede depender de un suministro que sea desde una planta de distribución de oxígeno líquido, no puede depender porque puede haber estas dificultades y podemos comprometer la salud de los pacientes. Por ejemplo, ¿no? En este caso de 60 metros cúbicos por hora, una planta que va a producir ese caudal puede servir para 15 salas de operación, que va a consumir 20 por minuto. Claro, este es un escenario, digamos, normal, ¿no? El tema de la pandemia esto lo ha disparado a más del doble. Las UCI también normalmente consumen 10 o 6 litros por minuto para 30 camas UCI, 80 camas de pacientes ambulatorios, mediante botellas en campamentos o carpas que se han colocado. Luego podemos también, mediante estos recipientes pequeños de oxígeno líquido, se puede atender a domicilio. Entonces, en total vamos a tener 1000 litros por minuto las 24 horas de la semana, las 24 horas del día durante toda la semana, que es equivalente a 60 metros cúbicos por hora. Entonces se configura una planta de 1085 litros para tener un 10% casi de margen de reserva, y además va a permitir una estación de llenado contar para 60 entre 100 botellas, ¿no? De 42 litros de volumen geométrico a 150 bar. Luego también vamos a producir oxígeno líquido, 20 litros por hora, y lo podemos almacenar en un recipiente de 7.5 metros cúbicos.
Vamos a atender la alimentación del oxígeno de la red del hospital a 480 litros por minuto en estado gaseoso. En estado gaseoso también vamos a llenar las botellas con un caudal de 240 litros por minuto y vamos a derivar 280 litros por minuto para la licuefacción. Entonces, al tener la producción de 10 días, por decir, en estado líquido, ese recipiente va a poder atender por 6 días si es que fuera necesario, ¿no? Durante todas las operaciones, las camas UCI, los hospitalizados, todos ellos, la demanda de la red, incluso para llenar cilindros. Por cierto, la otra ventaja de tener en estado líquido el oxígeno medicinal es que si yo quiero llenar botellas rápidamente, simplemente utilizo una bomba de pistón, ¿no? Una bomba para elevar la presión a 200 bares al líquido, aprovecho que ya está en estado líquido y mediante una bomba hidráulica criogénica elevo la presión a 200 bares y lo vaporizo a esa presión. Y así lleno rápidamente las botellas de oxígeno medicinal. Esto lo comento porque he visitado varias plantas que tienen una logística bien sacrificada. Traen botellas desde Chimbote, me comentó el empresario, las botellas verdes desde Chimbote. Están cargando fierro, le dije, ¿no? Entonces, al menos pida oxígeno líquido y aquí llene sus botellas con menos consumo energético. Todas esas tecnologías las estamos viendo en la cadena de valor del gas natural y precisamente los que conocemos la cadena de valor del gas natural estamos tratando de aportar estas soluciones para la cadena de valor del oxígeno medicinal. Entonces, siguiendo el análisis, tenemos una producción anual de 525.000 metros cúbicos al año, ¿no? de oxígeno medicinal. En estado gaseoso van a ser 380.000 metros cúbicos y en estado líquido 180.000, aproximadamente, ¿no? Entonces, hacemos estimaciones, asumimos un valor de oxígeno líquido y un oxígeno gaseoso, y también consideramos el periodo de vida de estas plantas están entre 15 a 25 años. En el mundo nuestros sistemas están funcionando por más de 20 años. Claro, han tenido que tener un riguroso plan de mantenimiento preventivo y así se alcanzan estos periodos de vida. Ofrecemos 3 fuentes de oxígeno medicinal, ¿no? El mismo PCA para atender a la red, el almacenamiento en estado gaseoso y el almacenamiento en estado líquido. Incluimos el tanque criogénico de almacenamiento de estado líquido y incluimos en este análisis los 10 años de mantenimiento preventivo, los costos, ¿no? Entonces, la inversión para un tamaño de este tipo de 60 metros cúbicos llave en mano está alrededor de 750.000 euros. Asumimos una depreciación del 10%, ¿no? 75.000 euros. También asumimos un porcentaje del interés, 2.5%, y mediante esos valores obtenemos un costo fijo de 84.000, casi 85.000 euros, ¿no? Anuales. Los costos variables, básicamente es la electricidad, el principal insumo que vamos a necesitar consumir para que funcionen estos equipos. En este caso son 117 kilowatts que va a consumir esta planta a un costo de 20 euros. En Europa está más caro el kilowatt hora. Entonces sale un costo total variable de la electricidad de 204.000, casi 205.000 euros anuales en electricidad. En agua no tenemos consumo de agua, es cero. El costo de mantenimiento es alrededor, para este tamaño, de 45.000 euros anuales. Entonces, los costos variables, estamos hablando de 250.000 casi de euros,
y sumado a los costos fijos tenemos 335.000 euros anuales. Si hacemos los cálculos, vamos a encontrar que la producción de 60 metros cúbicos hora durante todas las horas de operación, estamos acá asumiendo 8.700 horas de operación, podemos hacer una multiplicación de esa producción y lo multiplicamos por 8 soles, por decir, y vamos a demostrar que ese ingreso rápidamente representa la inversión en un año. Como les digo, estos equipos son muy duraderos, tienen periodo de vida de 20 años, tenemos 19 años para tener ingresos, ¿no? por esta inversión. Bien, las características que exige la farmacopea europea y americana para que sea oxígeno medicinal, tenemos que siempre tener una concentración superior al 90%, entre 90 y 96%. En realidad se dice 93% más menos 3%. Nuestros sistemas están alrededor del 95%. El dióxido de carbono, como les mencioné, tiene que estar por debajo de las 300 ppm para que sea oxígeno medicinal con certificación farmacopea, pero nuestro sistema está incluso por debajo de 50 ppm para que no tenga problemas nuestro licuefactor, ¿no? Nuestro sistema, nuestro PSA, nuestros filtros logran contenidos de dióxido de carbono por debajo de 50 ppm. Igual el monóxido de carbono, superamos esto, en nuestro caso estamos por debajo de las 2 ppm. Igual el vapor de agua, estamos por debajo de los 10 ppm para que no represente una obstrucción a nuestro intercambio de calor. Y bueno, los óxidos nitrosos, monóxido y dióxido de nitrosos deben estar por debajo de 2 ppm. Todos estos se pueden monitorear mediante un analizador en línea, ¿no? Se va a ir monitoreando. Los residuos de aceite también deben estar por debajo de 1 miligramo por metro cúbico. Nosotros también superamos esto porque esa sustancia del residuo de aceite también a menos 50 grados se cristaliza. Entonces, podemos indicar que nuestro proceso de licuefacción efectivamente es una redundancia de la calidad del oxígeno medicinal producido por el PCA. Como que tenemos más confianza de un oxígeno vaporizado del estado líquido y que sabemos que no va a haber estas sustancias en ese vapor de oxígeno que va a alimentar a la red de la clínica y va a abastecer a los pacientes. Bien, nuestros proyectos funcionan desde los años 60, desde el 55, hay más de 3.000 proyectos realizados en el mundo, diversas aplicaciones, gases medicinales, nitrógeno, gas natural licuado. Estamos avanzando con un proyecto bien interesante acá de gas natural licuado. Hacemos diseños a la medida del cliente, lo que necesite enfriar o producir nitrógeno, hacemos la solución a la medida. Nuestro producto estrella es este criogenerador. En este caso es un criogenerador de 4 cilindros. Más o menos produce una tonelada de oxígeno medicinal cada una de estas máquinas, ¿no? Por día. Se aplica para biotecnología, para conservación de incluso si es que viene la vacuna Pfizer, aunque ahora ya la temperatura de conservación creo que ya no es tan exigente, que era menos 100 grados, menos 90 grados, pero también estábamos tratando de hacer propuestas a las autoridades que estas máquinas producen el nitrógeno y poder tener una fuente de frío para la conservación, para la logística de las vacunas. Bueno, en laboratorios estamos para soluciones en superconductores, la superconductividad eléctrica, cámaras de simulación especial,
es licuefacción de biogás, de biometano, de hidrógeno inclusive. El hidrógeno necesita temperaturas de licuefacción de menos 250 grados centígrados. Nuestros Stirling con configuraciones especiales llegan hasta esas temperaturas. Y bueno, EasyTech, que es la empresa, la matriz y dueña de Stirling Cryogenics, es una empresa italiana que su core o su especialización es la ingeniería de separación de gases. Están en innovación, están en proyectos con muchas patentes y están brindando soluciones en temas de energías renovables, en separación de gases medicinales, reuso de desechos hospitalarios, desechos de la industria farmacéutica. Stirling queda en Eindhoven, Holanda, EasyTech en Turín, Italia. Y bueno, nosotros tenemos el honor de representarlos aquí en Perú para todas las soluciones de gases medicinales criogénicos y proyectos de GNL. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a sus consultas. Por favor, ingeniero, arma sus comentarios. Muchas gracias, Alex. Muy interesante y se ha demostrado con la cantidad de participantes que hemos tenido, tanto en la plataforma Facebook como en esta plataforma Zoom. Y los quería invitar a que en donde dice Q y A, Question and Answer, hagan sus preguntas para ir estableciendo una especie de diálogo con el expositor, ¿no? Por ejemplo, aquí he visto una pregunta que dice, ¿qué necesita una persona o empresa para poder abrir una empresa que brinde la venta de oxígeno medicinal de unos 10 metros cúbicos por hora? Estos son permisos, tengo entendido, del DIGEMIT, y son permisos que se tienen que obtener por los equipos, ¿no? ¿Tú sabes algo al respecto, Alex, o no? Sí, justo hay amigos que han colocado sus plantas en la zona sur de Lima y voy a estar visitándolos para que me comenten esas gestiones que han hecho, pero efectivamente deben solicitar la autorización de DIGEMIT para que tengan un registro y verificar que el oxígeno medicinal que se está produciendo cumpla la farmacopea europea, ¿no? Tengo entendido que solicita DIGEMIT que una entidad certificadora vaya y verifique esa calidad del oxígeno producido. Y además que ahora por la cuestión de emergencias se han facilitado esas gestiones. Excelente. Claro, ahorita lo que creo que hay es el tiempo de entrega, ¿no? De las plantas estas que, como están muy requeridas, ¿cuánto tiempo entrega más o menos para que puedas entregar una planta como la tuya? Sí, nosotros tenemos periodos de entrega de 16 semanas. Claro, comprendemos la desesperación, pero también nosotros ya hemos venido ofreciendo nuestro sistema, nuestras alternativas de solución en los meses de agosto, insistiendo bastante, explicando al detalle. Inclusive cuando ya bajó el tema de la pandemia, decíamos que se tomen el tiempo, la decisión, evalúen las alternativas y escojan la mejor solución técnica. A veces por la desesperación han elegido las plantas que estén disponibles, no necesariamente han sido las mejores técnicamente hablando, ¿no? Entonces hay muchas plantas que en primera ola se han adquirido y ahorita no están funcionando. Entonces, no esperemos nuevamente estar en un momento de desesperación para escoger una buena tecnología. Probablemente en invierno tengamos otra tercera ola, ¿no? Y otra vez vamos a esperar nuevamente la desesperación para pedir plantas
en ese momento creo que no es lo adecuado. Ahora se deben decidir estas inversiones y prepararnos para una probable tercera ola. Correcto. Una pregunta sobre la presentación. No se le escucha, profesor. Ya, decía que veo acá una pregunta que si el video o la exposición va a estar disponible. Antonio pregunta si va a estar disponible, después la dejo a Verónica, mi asistente, para que diga cómo puede llegar al video, ¿no? A esta presentación. Y después Ismael Saavedra te pregunta, ¿por qué esta tecnología no existe en el Perú o no ha llegado al Perú o es una tecnología muy, muy nueva, muy reciente? ¿Qué tienes con respecto a eso? Bien, yo en mi profesión de ingeniero soy especialista en energía y de los ingenieros mecánicos creo que vemos el tema de energía somos como un 10%. Y el tema de refrigeración de ese 10% creo que solamente 1%. Y si es criogenia, todavía creo que es el 0.5%. Precisamente en un debate organizado por el Colegio de Ingenieros, creo que en julio o agosto del año pasado, uno de los gerentes generales de Criogas manifestó eso, ¿no? Que también desde la academia, desde las instituciones académicas, necesitamos preparar profesionales de ingeniería en criogenia, necesitamos preparar técnicos. No hay falta profesionales, ¿por qué? Y él ha tenido esa dificultad. Prácticamente a mucho esfuerzo ha conseguido su planta, ¿no? Entonces, buscando, indagando, yendo, visitando otros países. En mi caso, he visto esta tecnología porque he sido investigador de la UNI, he sido investigador y he encontrado esta aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno hace investigación busca soluciones se imagina soluciones y la verdad que encontramos esta máquina ya óptima desde los 60, que la Philips lo había optimizado, desarrollado, y tenía este tipo de aplicaciones, ¿no? Para diversas cosas, incluso cuando nosotros explicamos y notamos que hay cierta admiración por esta máquina, ¿no? Le comento una anécdota que estuve en una feria en Barcelona, donde el tema era GNL y los stands eran de criogenia, ¿no? De criogenia, pero de plantas grandes, para producción a gran escala de GNL. Y en un momento los especialistas iban por los demás stands. Yo atendí en el stand de Stirling Cryogenics a los especialistas de criogenia de las plantas grandes y se sorprendían que una máquina tan pequeña, tan compacta, podía conseguir estas temperaturas. Efectivamente, el producto se está conociendo en esta región de Sudamérica. Hay interés en Argentina, Brasil, Colombia y estamos en proyectos de biogás, de gas natural y de oxígeno medicinal. Y entonces, también es que la fábrica ha atendido a un selecto grupo de clientes, ¿no? Que han sido laboratorios, han sido un nicho muy específico. Ahora que ya está, digamos, proyectándose a nivel industrial, creo que está conociéndose más esta tecnología. Pero estamos para eso los profesionales justo de ingeniería en encontrar las soluciones y ver las aplicaciones, ver las soluciones donde esta máquina puede brindar soluciones diversas. Nosotros estamos encontrando mucho mercado para esta máquina. Correcto, correcto. A ver, aquí hay unas preguntas de John Escalante y a Ave Díaz que buscan qué diferencia hay entre el oxígeno medicinal y el industrial producido en una PCA o qué debería ser una planta de oxígeno industrial para convertirla en medicinal. O sea, una PCA
digamos, puede ser industrial, puede ser medicinal. Ahí está la pregunta para que lo aclares. Muy bien, seguro es porque ahorita con la desesperación hay industrias metalúrgicas sobre todo que en su proceso necesitan oxígeno y lo producen mediante sistemas gigantes, PCA o plantas de destilación de aire. Entonces, claro, ese oxígeno, como es utilizado industrialmente, no es filtrado las bacterias, el vapor, tan estrictamente el vapor de agua, el CO2, los contaminantes, ¿no? Incluso dentro de una zona de polución puede ser que este oxígeno tenga contaminantes. Igual se puede hacer un análisis de ese oxígeno, ¿no? Mediante una cromatografía se hace un análisis de qué componentes tiene y se puede seleccionar los filtros adecuados para que ese oxígeno industrial pueda tener la calidad, acercarse a la calidad de medicinal y ya luego poder licuarlo o poder, mediante booster, comenzar a comprimirlo y envasarlo. Correcto. O sea, sí una planta se puede convertir, digamos, de medicinal, de industrial a medicinal. Acá hay otra pregunta. En las plantas existentes ahora del MINSA, que son PSA, ¿es posible convertirlas a PSA criogénicas? Sí, excelente pregunta. Sí, efectivamente nosotros estamos proponiendo esa mejora para que los PSA existentes puedan mejorar su funcionamiento continuo. Como dije, inclusive el proceso de limpieza va a mejorar y va a mejorar el producto y se va a licuar, se va a almacenar. Entonces esos PSA, claro, voy a tener que hacer un análisis cromatográfico para ver efectivamente si tiene el oxígeno medicinal, tiene las impurezas por debajo de las ppm que para nosotros es requisito. Si no lo tuviera de repente, pero se puede colocar los filtros, como le mencioné, para que cumpla esa condición y se pueda licuar, ¿no? Sí podemos configurar, complementar esos PCA existentes para licuar el oxígeno. Ok, correcto. Después acá hay unas preguntas relacionadas con el compresor. ¿Qué tipo de compresor? ¿Cuál es el nivel de tensión eléctrica? ¿Cuál es el consumo? Tengo entendido que esto debe ser para los compresores de la planta de oxígeno antes que los compresores booster, ¿no? Pero, ¿tienes alguna recomendación con respecto al compresor? Sí, bueno, los compresores hay dos tipos, ¿no? Libres de aceite y lubricados. Las marcas más reconocidas en el mercado, nosotros trabajamos con Kaiser o Atlas Copco, ¿no? Y principalmente el voltaje no es problema, puede funcionar a 220 o 440. Y en nuestro caso usamos compresores lubricados porque el proceso de continuidad de un funcionamiento ininterrumpido lo hacemos con un compresor lubricado para evitar recalentamientos. Correcto. William Caicedo dice, ¿en cuánto tiempo? Ya dijiste tú cuánto es tu tiempo de entrega, ¿no es cierto? Incluido el Stirling, ¿no? Ya ha sido respondida esa pregunta. Bernardo Ureta dice que se va a importar oxígeno de Chile. ¿Este será como gas o como líquido? De ser líquido se puede transportar en los cisternas de GNL y existe infraestructura en los hospitales para almacenar el oxígeno en este estado. Sí, efectivamente, ingeniero Ureta, el oxígeno que va a donar Chile, que es 40 toneladas semanales, está en estado líquido y se va a transportar en cisternas. Y efectivamente puede ayudar en esta emergencia
las cisternas de GNL que tenemos en el norte y en el sur, claro, con un proceso de limpieza interna de inertización, ¿no? O sea, debemos lavarlo con nitrógeno líquido para poder retirar las moléculas de metano que seguro está en el interior y poder usarlos, de ser el caso, para facilitar la logística, ¿no? Es una solución que justo, ingeniero Armas, lo habíamos comentado, creo, en estos días. Sí, correcto. Y también los hospitales grandes ya tienen tanques criogénicos, ¿no? Para almacenar. Sí, el Rebagliati por decir tiene un tanque de 50 metros cúbicos de capacidad de oxígeno líquido, y también están viendo, creo, evaluando una alternativa como la producción in situ de oxígeno medicinal líquido para disminuir, digamos, la dependencia de un proveedor externo. Correcto, y además han estado usando oxígeno líquido, ¿no? Praxair y los otros le han estado suministrando el oxígeno líquido porque para llegar a esa pureza tiene que estar en estado criogénico, ¿no? Sí, o sea, el Rebagliati es, creo, el hospital más grande del Perú, y la demanda de sus 400 camas UCI creo que solamente es posible mediante esta logística de oxígeno líquido. Entonces, han implementado otra cantidad de camas para atención a pacientes UCI, y allí la demanda es alrededor de 150 metros cúbicos hora. Entonces, están evaluando una producción de ese nivel, y si es producción de oxígeno líquido, para ir disminuyendo la dependencia de un proveedor, ¿no? Que a veces, como en estas situaciones, se complica la disponibilidad, ¿no? Entonces, los hospitales con gran consumo de oxígeno deberían evaluar este tipo de inversiones, y estamos viendo que en 1 o 2 o año y medio se recupera la inversión, ¿no? Y sobre todo que tenemos el insumo disponible allí siempre. Sí, es una gran ventaja este sistema que tú estás trayendo acá con... El problema es que la gente acá, como bien lo dijiste, no conoce temas de criogenia, ¿no? Y deberíamos desarrollar. La única planta, digamos, aparte de las de oxígeno y de nitrógeno, de argón, es en gran escala, es la de Melchorita, ¿no? Pero en realidad conocimientos de criogenia hay muy pocos, ¿no? Acá hay otras preguntas. Uno que pide el ingeniero Javier Rojas que defina las siglas PSA. ¿Qué significa PSA? PSA. Sí, es las siglas de Pressure Swing Absorption, ¿no? El proceso de absorción mediante oscilación de presión. Ok, perfecto. Acá hay alguien, el Anonymous pregunta si adquiere los recipientes de O2, o sea, de oxígeno líquido. ¿Qué más necesito para contar oxígeno en mi casa? En realidad no hay recipientes de oxígeno líquido para tu casa, ¿no es cierto? A ver, ¿puedes explicar un poquito? En sí hay recipientes criogénicos pequeños, ¿no? Sí hay, sí he visto. Podría ser una logística también, un mercado que se va a dinamizar después de que haya esta cadena de valor de producción de oxígeno líquido. En realidad, los emprendimientos nuevos que están ayudando en esta demanda de oxígeno medicinal, pienso que para que sean sostenibles en el tiempo, deben implementar una criogenia, ¿no? Entonces, una logística o una distribución en microbulks ya lo hace más sostenible, más competitivo en el mercado, ¿no? En vez de estar transportando botellas pesadas, ¿no? Estamos transportando fierro solamente, y al llevar oxígeno líquido, por decir, en
En una plataforma vehicular de 4 o 5 toneladas puedo llevar hasta 3 microbuls de 2 metros cúbicos, por decir, y allí estoy llevando alrededor de 500 botellas prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se simplifica la distribución, la logística? Entonces, los emprendimientos que se están haciendo de las plantas PSA de almacenamiento y distribución en botellas, deben dar ese paso, deben evolucionar para que se mantengan en el mercado, sean competitivos y vean esto como una actividad a largo plazo, ¿no? Que se mantengan esto. ¿Por qué? Porque también como estamos viendo que por una ley que se exigía el 99%, también es parte de la crisis también, o de la escasa respuesta que tenemos como sociedad a esta pandemia, es por ese error, ¿no? De haber exigido 99%, cuando en el mundo los países con los más altos estándares de salud pública siempre se ha aceptado 93%. Entonces, recién por temas de la emergencia, de la pandemia, se ha corregido eso. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido pandemia? ¿Seguíamos con eso, con esa ley? Entonces, allí también creo que las instituciones, ¿no? Como el Colegio de Ingenieros, debemos estar pendientes. Creo que está pendiente la norma técnica peruana del oxígeno medicinal. Creo que es el momento de retomar esa iniciativa y establecer, ¿no? las condiciones para que este mercado se desarrolle seguro y sostenible. Correcto, correcto. Sí, ahí en el comité de normalización estamos pensando proponer a INACAL hacer una norma técnica o adquirir una norma técnica internacional para el asunto del oxígeno, ¿no? Acá hay muchísimas preguntas, vamos a ver cuáles podemos ir avanzando. Acá dice, el ingeniero Javier Jara pregunta, ¿cuál es el costo por tonelada, considerando solamente que la potencia del equipo de 60 metros cúbicos por hora, se supone que de una PSA, es de 117 kilowatts? ¿Tienes ese dato? Sí, bueno, aquí son datos del costo de energía de Europa, que es 20 centavos de euro por kilowatt hora. Creo que aquí en Perú estamos en menos, en la mitad. Entonces, ese costo de energía más o menos anual debe ser, para este tamaño de producción, alrededor de 100.000 euros, ¿no? Más o menos, digamos, unos 8.000 euros mensuales, algo así, ¿no? 8.000, 9.000 euros mensuales en costos de energía, que es el principal costo, ¿no? de esta planta. Claro, porque también preguntan acá que los costos de mantenimiento son más del 50% de los costos fijos. ¿Es correcto este dato? No, justo ese cuestionamiento fue también realizado el año pasado cuando nuestro especialista Andrés Saldivia expuso, ¿no? En realidad, el costo de mantenimiento al tener este sistema continuo se reduce bastante, ¿no? Porque incluso el desgaste de las piezas mecánicas siempre se da en los momentos de arranque. Al minimizar los procesos de arranque, los costos de mantenimiento se reducen. Incluso los filtros también van a tener mejor periodo de vida. Entonces, nuestro costo de mantenimiento es el que está considerado allí. Ya, correcto. Acá hay otra pregunta del ingeniero Carlos Hoyos. ¿Los compresores de la planta de PSA y el criogenerador cuentan con algún dispositivo para regular el compresor por la altitud, digamos como Huancayo, y pueden trabajar también en la costa, o sea, ¿hay algún problema con la altitud? Viene a hacer esta consulta, ¿no? Sí, nosotros cuando vamos a presentar una propuesta siempre preguntamos la altitud, porque como sabemos, la altitud
implica menor contenido de oxígeno en el aire, ¿no? Y eso implica tener un compresor un poco más grande para tener la producción que solicitamos, ¿no? Correcto. Y también el tema de enfriamiento, también los flujos de aire para enfriar los procesos también se ven afectados por la menor cantidad de oxígeno. Sí, justamente acá hay Todo una eso se pregunta. tiene que considerar. Ok, aquí hay una pregunta de Heiner que dice, buenas noches, ¿el criogenerador requiere de la instalación de un sistema de agua helada tipo chiller para enfriar el gas refrigerante? Sí, efectivamente. Dentro del criogenerador, como expliqué, hay un gas de trabajo que es helio, ¿no? Ese helio en la parte superior se expande y provoca la absorción de calor, es un efecto endotérmico, absorbe calor, y en la parte inferior se comprime. En la zona de compresión se calienta un poco y ese calor es retirado con un caudal de agua helada, ¿no? Ese caudal de agua helada es generado por un chiller convencional. Correcto. Acá hay otra pregunta del ingeniero Julio López. ¿Cuánto es el costo de implementación de una planta de oxígeno desde su infraestructura hasta su funcionamiento? Hasta que entre en funcionamiento. Depende de cuánta producción necesita, ¿no? En el caso de nuestras configuraciones para 20 metros cúbicos hora, por decir, estamos hablando de una inversión de 450.000 euros, la de 30 metros cúbicos hora de 600.000 euros, y la de 60, como hemos visto en este ejemplo, estamos hablando de 750.000 euros. Recordemos que 60 metros cúbicos ya es un tamaño considerable, son 2 toneladas de oxígeno medicinal líquido diario, ¿no? La donación que vamos a recibir de Chile son 40 a la semana. Quiere decir que una planta de 6 toneladas por día puede representar la misma donación que a veces, que ahorita es insuficiente, digamos, no sé por qué se publicita demasiado algo que es insuficiente. Ahorita la demanda actual es de 110 toneladas, el déficit es de 110 toneladas por día de oxígeno. Nosotros en un grupo de trabajo que en la primera etapa colaboramos con la universidad para proponer una solución. Justo una de las alternativas era colocar 10 plantas de 10 toneladas, de una producción de 10 toneladas día, distribuidas a nivel nacional, ¿no? En varias regiones. Entonces, esa producción se hubiese distribuido a los hospitales a 10 kilómetros a la redonda y creo que hubiese sido una mejor respuesta para esta crisis. Bueno, igual puede implementarse y como les mencioné al inicio, nosotros como país vulnerable debemos tener una mejor infraestructura hospitalaria porque este tipo de brotes pandémicos es cada vez más probable. Correcto, correcto. ¿En ese precio que has dado está incluida la PSA o solo es el criogenerador? ¿Perdón? En esos precios que has dado, ¿está incluido la planta PSA o solamente el criogenerador? No, está incluido el PSA y el criogenerador. Sí. Perfecto. O sea, con una configuración, ¿no? de más o menos el 20% o el 25% de la producción del PSA se licúa, el 25% se almacena en botellas en estado gaseoso y el 50% abastece la demanda instantánea de la clínica u hospital. Así, también tenemos configuraciones que son mayor inversión en la cual el 100% se licúa. Entonces vamos a necesitar colocar un criogenerador más grande o de repente en algunos casos colocar 2 criogeneradores.
Claro, justamente aquí hay una pregunta de John Rodríguez que dice, ¿cuál es la máxima capacidad que se tiene en estos modelos PSA criogénicos? Nosotros tenemos en nuestro catálogo, tenemos configuraciones hasta 150 metros cúbicos hora, que es equivalente a 5 toneladas por día, pero también atendemos proyectos especiales de 300 metros cúbicos hora, que es equivalente a 10 toneladas por día de oxígeno medicinal líquido. Correcto. Bueno, también Jorge Rondón te saluda y te da las gracias por la presentación. Y otro anónimo dice, Gracias. en el sistema para el oxígeno purificado es de 93 a 95% o también podría llegar a 99% de purificación. Creo que eso ya lo mencionaste, pero vuélvelo a reafirmar. Sí, aquí presentamos la tecnología de alta pureza de 99% con doble PCA, en serie, ¿no? El primer PCA produce el oxígeno al 93%, 95% de pureza y con un 5% digamos, de argón y 1 o 2% de nitrógeno. Pasa a un segundo PCA donde retiramos la zeolita, que en este segundo PCA es una zeolita especial para absorber el argón. Entonces, el nuevo oxígeno medicinal ya sale al 99% de pureza. También llegamos a esos niveles de pureza. La inversión sí es considerablemente mayor, es prácticamente, por decir, si un PCA del 93% de 60 metros cúbicos hora cuesta 750.000 euros, un PCA de alta pureza del 99% cuesta 1,5 millones de euros, aproximadamente. Claro. Purificar el oxígeno cuesta. Pues. Acá el ingeniero Díaz dice, esto es interesante esta pregunta, porque dice, ¿es posible que el equipo de liquefacción Stirling, actualmente diseñado para oxígeno, sea aprovechado para otra aplicación de liquefacción de otros gases? Esto es el caso para darle otro valor agregado cuando la pandemia haya disminuido. Excelente pregunta. Sí, nuestros sistemas criogénicos tienen mucho potencial para licuar gas natural, por decir, ¿no? Se pueden colocar como vemos en esta foto, ¿no? Que está detrás de mí, es una configuración de 10 toneladas por día. En un espacio de un contenedor de 40 pies están los 10 criogeneradores alojados. En el otro contenedor está la limpieza del gas natural, produce el gas natural del ducto, se limpia y se licúa y se almacena en un recipiente criogénico vertical que puede abastecer de GNL a los buses, camiones, en la propia estación de servicio. Entonces, eso es de repente una buena alternativa, ¿no? Invertir para ayudar a esta demanda de oxígeno medicinal líquido y cuando ya superemos este problema, tener la otra aplicación. Excelente. Sí, muy buena pregunta. Bueno, acá también el ingeniero Franco Milla dice, buenas noches, ¿qué certificaciones tienen que tener tienen los equipos que comercializan para las diferentes opciones de generación de oxígeno que nos han presentado? También pregunta, para poder integrar o utilizar las diferentes formas de oxígeno que nos presentaron con una misma planta tipo PSA, ¿qué se utiliza? O sea, bueno, no entiendo bien la pregunta, pero más que todo las certificaciones, ¿no? ¿Qué certificaciones? Sí, las certificaciones son ATEX utilizados en Europa, o si no también pueden venir certificados con la norma americana, ¿no? De acuerdo a cada mercado se certifica. Ya, acá otra pregunta del ingeniero Hoyos, donde dice que en el Perú, ¿cuál es el nivel de desarrollo de la tecnología criogénica? Por ejemplo, los ferrocarriles no cuentan con carros tanques criogénicos para el transporte de oxígeno.
Solo hay camiones cisternas y muy poco. Tan pocos que nuestros vecinos de Ecuador y Chile nos envíen sus camiones cisternas criogénicos. No sé en realidad cómo está el desarrollo de la tecnología criogénica, ya más o menos lo hemos explicado, ¿no? Pero a ver, ¿puedes explicar algo más? En realidad debemos evaluar la distribución, ¿no? Garantizar la distribución, por decir, en la selva llegar a ciudades implica atravesar ríos, varios ríos, ¿no? Para llegar a una localidad. Entonces, si vamos a tratar de abastecer desde un punto de producción hasta esa ciudad, yo pienso que ya debemos evaluar esas situaciones como país y ver este tipo de soluciones de producción in situ. También hay que ver, claro, el transporte vía tren, ¿no? Desde Lima hasta Huancayo o hasta Jauja, y como habíamos analizado el caso de la distribución de gas natural licuado para una ciudad en Cerro de Pasco. Similar, tenemos que hacer evaluaciones para garantizar el suministro de oxígeno líquido. Correcto. A ver, el ingeniero Ormeño pregunta qué características debe tener la zeolita y cuál es el elemento para secuestrar el nitrógeno en la segunda etapa del PSA para llegar a una pureza del 99%. ¿Es también zeolita? Sí, es una zeolita ya caracterizada para absorber argón. En realidad las zeolitas iniciales que se empleaban en estos sistemas eran zeolitas naturales, ¿no? De roca volcánica. Pero ahora ya se sintetiza, se fabrica artificialmente la zeolita de acuerdo a cada aplicación. Hay un desarrollo muy interesante de ciencia de los materiales en zeolita. Correcto. Acá pregunta el ingeniero Augusto del Solar que ¿qué peligros tiene la manipulación de oxígeno líquido? Siendo el O2 reactivo, pregunta si es el O2 reactivo con grasas y aceites. Sí, claro, como todo ambiente con una mayor proporción de oxígeno también es un riesgo porque las posibilidades de un incendio aumentan, ¿no? Y sobre todo si están en contacto con sustancias combustibles como las grasas y residuos de aceite. Los cuidados del oxígeno criogénico, bueno, sí, también hay cuidados. El personal tiene que estar bien capacitado y usar guantes, caretas, para impedir el contacto directo, ¿no? De la piel con este líquido criogénico porque produce quemaduras. Correcto. Conocemos esos niveles de seguridad porque como nosotros también estamos en la industria del gas natural licuado, son similares los criterios de seguridad, ¿no? Por contacto con líquidos criogénicos. Correcto. A ver, aquí tenemos otras preguntas. El ingeniero Ricardo Palomares pide que precises cuál es el nivel de pureza o de concentración del oxígeno alcanzado con la tecnología presentada. El nivel de pureza con nuestros sistemas PCA, nosotros utilizamos los PCA de mayor tecnología, los más confiables, de mejor calidad, y alcanzamos 95% de pureza. Claro, cuando licuamos, ese 95% en estado líquido, de repente está almacenado en periodos de tiempo prolongados, siempre hay un vapor de oxígeno, un boil-off, digamos, ¿no? Y generalmente ese boil-off, como el nitrógeno que todavía conforma ese 5% y ese argón también, tienen temperaturas de licuefacción más bajas, entonces van a ser los primeros en evaporarse. Y ese periodo de almacenamiento va a ir enriqueciendo un poco el oxígeno presente, o sea, al inicio va a tener una concentración del 95% y probablemente después de una semana
puede llegar a una concentración del 96%. Es una ventaja adicional de nuestro sistema. Y además que por efectos de que la densidad del oxígeno de los tres, comparado con los demás gases, con el nitrógeno también es mayor y preferencialmente se va a ubicar en la zona inferior. Entonces nosotros cuando vamos a vaporizar ese oxígeno vamos a coger de la zona inferior y se va a vaporizar. También por ese efecto el oxígeno gaseoso o vaporizado va a tener una mejor concentración de oxígeno, pero estamos hablando de solamente 0.5% o máximo 1%. Para llegar al 99% tendríamos que usar este PCA de alta pureza. Correcto. Aquí el ingeniero Carlos Natividad pregunta, ¿por qué tanto la demora en la instalación de las plantas de oxígeno medicinal de la UNI si solo se va a producir en forma de gas? Bueno, tengo entendido que los proveedores internacionales de la zeolita, del PCA, están, supongo, atendiendo pedidos a nivel mundial, ¿no? Esta pandemia lamentablemente ha complicado toda la logística, las adquisiciones. Muy bien. Sí, eso creo que es la principal causa. El ingeniero Noé Bazán pregunta, para poder realizar la fabricación de plantas de oxígeno, para solucionar la falta de oxígeno actual, aparte de los equipos que son importados, hay productos que se producen localmente y que sirvan para ir desarrollando tecnología para la fabricación local, o todo son importados. Bueno, tengo entendido que en el caso de las plantas de la UNI que está ensamblando, la fabricación de los tanques de almacenamiento se están haciendo aquí, ¿no? En acero inoxidable y con las certificaciones adecuadas. Solamente los tanques. Hay algunas tuberías, bases, ¿no? Pero, ya, ok, sí. Después, también el equipo de PCA garantiza que en el trasegado se mantenga la presión uniforme en todas las botellas. Bueno, ese es el booster, ¿no es cierto? Sí, el booster es el que eleva la presión de 4 hasta 200 bares, ¿no? Entonces, seguro se refiere a un efecto, generalmente como las botellas también están a alta presión, a 200 bares de almacenamiento, a veces sucede que quiere retornar el oxígeno hacia el PCA. Entonces hay que tener ahí elementos de seguridad, válvulas CHET que impidan ese retorno, ¿no? Correcto. Y bueno, yo creo que hacemos la última pregunta, que es sobre el compresor lubricado. ¿Se contamina por alguna falla? ¿Cómo es el flujo de aire? ¿Qué prevención se debería recomendar? ¿O recomendaría usted? Además del filtro coalescente, ¿no? El que retiene la humedad, los filtros de partículas, es muy importante tener una torre de absorción, un filtro de absorción con carbón activado, ¿no? Eso va a retener y va a lograr la menor cantidad de residuos de aceite. La calidad del carbón activado ahora es muy, muy superior, que logra esa limpieza. O sea, sí se podría utilizar compresor lubricado. Sí. En el caso del compresor de aire, el compresor de oxígeno sí debe ser libre de aceite. Okay. Porque ya es el oxígeno, ya es el producto final, ¿no? Hay que procurar ahí ya... no tengo entendido que haya buffers o compresores lubricados para el oxígeno ya medicinal. A ver, la última pregunta. El ingeniero Manuel Palacios pregunta, ¿a qué presión se almacena el oxígeno líquido? Bueno, la presión puede ser de 1 bar, 2 bares, o sea,
mientras más frío esté el oxígeno líquido, a menos 180, a menos 183 grados centígrados, prácticamente la presión es una atmósfera, ¿no? Puede estar, incluso se nota el oxígeno ahí, el nivel del oxígeno, la superficie del líquido. Eso quiere decir que estamos hablando de menos 183 grados centígrados. Dentro del tanque puede ya calentarse un poco y la presión, hay un equilibrio, ¿no? de estado líquido-vapor, pueden estar entre 4 o 5 bar. Para efectos de alimentar a una red, por decir que generalmente está a 60 psi, entonces hay mecanismos para lograr elevar la presión calentando un poco el oxígeno. Correcto. A ver, una última pregunta del ingeniero Bernardo Ureta. Para uso domiciliario de recipientes de oxígeno líquido, ¿tendrían que tener vaporizador en dicho domicilio o qué sería necesario adicionar? En realidad vienen ya con sus vaporizadores, estos recipientes. Acá no se nota, pero ya tienen un serpentín que ya entrega en estado gaseoso. Los microbulbs más grandes los tienen al costado del tanque. Correcto. Oye, bueno, creo que con esto hemos concluido. Hay muchas más preguntas, pero ya las tendrás que responder vía correo. Ha habido verdaderamente un interés muy grande en esta exposición, ¿no? Tanto aquí a través de la plataforma Zoom como a través, digamos, del Facebook, ¿no? Y lo cual me parece que es un tema de mucha actualidad y nosotros los ingenieros tenemos que darle una solución técnica, una solución que nos saque de este hoyo en que nos hemos metido debido a la falta de oxígeno, ¿no? Y esta tecnología que verdaderamente estás trayendo acá puede ser una solución muy importante para los hospitales, para que puedan tener reservas, para que puedan trabajar debidamente con el oxígeno como debe ser. Entonces, de mi parte, les agradezco a todos los presentes, también que estén pendientes de las actividades que desarrollamos por capítulo, y no sé si quisieras dar algunas palabras finales, Alex. Bueno, agradecer el interés de todos los participantes. Este es un tema muy interesante. También recomendar a las instituciones académicas a la formación profesional en este campo, implementando laboratorios. Nosotros somos proveedores de laboratorios en el mundo y estamos ya conversando con 2 importantes universidades en el Perú para que se implementen. Recomendar también a reiterar, ¿no?, al Colegio de Ingenieros para que transmita a las autoridades estas alternativas de solución y también retomar la norma técnica peruana del oxígeno medicinal, muy necesario para tener un oxígeno de calidad clínica y sobre todo garantizar la disponibilidad. Muchas gracias, ingeniero, por la oportunidad de compartir estas alternativas, estas tecnologías, y cuando guste estoy a su disposición para posteriores conferencias. Muchas gracias. Ok, gracias, Alex. Nosotros también vamos a hacer todo lo posible para difundir esta tecnología que yo la considero la más adecuada, ¿no?, para esta y próximas situaciones de emergencia como tengamos. Y por mi parte, gracias con todos y muy buenas noches.